Hola, soy yo. Pasó una pandemia. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Quisiera agradecer en primer lugar al Centro Dramático Nacional por haber traído Hamlet. Lo han hecho con mucha generosidad y por habernos permitido arrancar una gira. Realmente algo que no esperábamos, así, ni en sueños. Cuando empezamos este proyecto pensábamos que podían pasar cosas como esta. Es un proyecto que venimos trabajando con el CDN hace un buen tiempo, pero la pandemia lo iba postergando y bueno, finalmente llegó el día. Y otra cosa que agradecemos es la insistencia, ¿no? Porque cancelar y cancelar es como que ya, bueno, chao, pero no. Es un inmenso placer estar aquí hoy. Me pidieron que preparara una clase magistral. Eso es aterrador. Lo que voy a compartir con ustedes es un desmontaje de Hamlet. Esta presentación no pretende dar una receta sobre cómo hacer procesos así, evidentemente. Más bien les voy a contar cómo ha sido. Se fue haciendo en el camino. Entonces no habíamos vivido una experiencia así antes. Y sí arrancó con algunas ideas sueltas y un equipo dispuesto a jugar lo que hiciera falta para encontrar esos caminos. Voy a presentarles, me sugirieron que presentara primero a nuestra organización, para que Hamlet no estuviera así como flotando fuera de contexto. Así que si me permiten, los primeros 20 minutos más o menos están dedicados a lo que hacemos en el Teatro La Plaza. Espero que les resulte interesante. He tomado temas variados y también el contexto en el que nacemos. El resto es Hamlet. Somos un espacio de creación teatral que investiga e interpreta la realidad para construir un punto de vista crítico que dialogue con su comunidad. Nacimos en un contexto complejo. Bueno, la verdad es que siempre vivimos tiempos complejos en el Perú y bueno, hoy en el mundo, ¿no? 3 años antes de nuestra fundación, el presidente Alberto Fujimori, hoy preso, anuncia su retirada del poder y la convocatoria de elecciones pocos días antes de difundirse una grabación en la que su asesor aparecía sobornando a un parlamentario. Aquellos años de dictadura fueron definidos por el más cruento conflicto armado interno de la historia del Perú. Brutal, deben haber oído de Sendero Luminoso, que duró más de 20 años y que dejó un saldo de cerca de 70.000 muertos. Y, por supuesto, con las consecuentes secuelas que dejan el terror en las víctimas sobrevivientes. Fueron años de un Estado típicamente populista y autoritario, como ahora, que evidenció la decrepitud moral del Estado y la consecuente falta de confianza de los ciudadanos en su clase política. Exceptuando a los 2 presidentes de transición, Paniagua y luego Sagasti hace poco, la historia de decrepitud moral, de corrupción, se repite cada 5 años con cada nuevo presidente, incluyendo prisión en algún momento para todos. Fujimori, Toledo, Humala y su mujer, Alan García, que se suicida antes de ir a prisión, Kuczynski. Y si la cosa sigue así, muy pronto incluiremos a Castillo. En el contexto de las artes escénicas, la falta de aplicación de planes estratégicos, programas y financiamiento del arte y la cultura por el Estado fue la norma, con el consecuente efecto para el desarrollo del teatro y la generación de un público teatral.
Los grupos independientes fueron la base del desarrollo teatral. Un teatro que se hacía con el dinero, esfuerzo y tiempos de estos. Este es Yuyashkani. Existían algunos centros culturales financiados por sus países de origen, programas educativos o las universidades de las cuales eran sede, que se dedicaban también a la presentación de obras y a la organización de eventos escénicos. El símbolo de la época del crónico abandono del Estado hacia las artes escénicas fue el incendio del Teatro Municipal, en ese momento el teatro más importante del Perú. Las representaciones que se hicieron posteriormente en aquel local quemado eran la viva imagen de un arte que se resistía a morir habitando un edificio de cenizas generado por la indolencia del Estado. En ese contexto nace nuestra organización, La Plaza. Nace con la idea de tener una programación que nos conectara con el mundo. El Perú estaba apenas recuperándose de muchos años de violencia, era un país cerrado. Montamos textos que acababan de ser estrenados por notables dramaturgos del mundo. Hacíamos clásicos con una mirada contemporánea y algunos textos peruanos, pero no los suficientes. No nos identificábamos con las obras peruanas del pasado y la dramaturgia contemporánea en ese momento era poca. Abrimos nuestra pequeña sala en una de las zonas más favorecidas de Lima, en un centro comercial pequeño, restaurantes, cafés, librería y algunas otras tiendas. Fuimos vistos por una buena parte del medio con cierto recelo en esa época. ¿Puede respirar la cultura en un espacio dedicado al consumo? Cuando empezamos, nuestro público era mayoritariamente mujeres, 65%, conservador y de alto poder adquisitivo. Era muy interesante programar obras para ese público. Creo que supimos hablarle a nuestra comunidad. Dimos en el clavo al entregar obras que la seducía por su alto nivel de producción, pero que a la vez la cuestionaba muy profundamente. Como la señorita Julia, que para ese público era interesante. Fuimos tomando confianza y arriesgando más. Queríamos obras más urgentes, obras propias. Sabíamos que había llegado el momento de desarrollar un programa de dramaturgia peruana. Es así como Teatro La Plaza crea Sala de Parto, un proyecto que tiene como propósito incentivar el nacimiento de autores y obras peruanas. En 10 años hemos ayudado a nacer más de 50 obras y lo hacemos con socios locales e internacionales como el Royal Court de Londres. Sala de Parto es también un festival internacional pequeño que ha ido creciendo, no tanto en tamaño de su programación, no es algo que nos interese, sino en las capas que se fueron añadiendo. Invitados internacionales, formación gratuita, la semana de programadores, Punto de Encuentro. Punto de Encuentro es un programa de movilidad para artistas escénicas de diversas regiones del país con el doble perfil de creadoras y gestoras o gestores. En los últimos años trabajamos con énfasis en mujeres creadoras para acompañarlas en sus procesos de alumbrar nuevas obras. Esta es la convocatoria para el programa 2022-2023. Quisiera darles algunos ejemplos de nuestra programación antes de la pandemia. Creo que no solo les permitirá conocer nuestra organización, de dónde venimos, sino también vislumbrar el país en el que desarrollamos nuestros proyectos. La primera obra que quiero mencionarles es La Cautiva, de Luis Alberto León, que dirigí en el 2014. María Josefa, de 14 años, es llevada muerta a una sala de morgue en Ayacucho, centro del conflicto armado interno.
El técnico necropsiador que la acompaña tiene como tarea limpiar su cuerpo y prepararla para el festejo de sus verdugos. Un capitán del ejército peruano y su tropa van a violarla. María Josefa despierta para contar su historia. Aquí un pequeño tráiler. Entienda que usted está aquí, en este lugar. ¡Usted está muerta! ¿Cómo voy a estar muerta? Los muertos no hablan. Una princesita está. Me van a violar. ¿Qué quieres? ¿Que me quede a ver cómo ultrajan a una muerta? ¡Vamos! ¡Que entren! ¡Ya va a comenzar! ¡Será el plato principal de la fiesta! ¿Qué has hecho, carajo? No fuimos ingenuos al montar la obra en nuestra sala, donde vive justamente el grupo social que más abiertamente ha rechazado el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Informe que nos revela, entre otras cosas, que de cada 4 víctimas, 3 fueron campesinos o campesinas cuya lengua era el quechua, y que nos muestra que esta guerra no hubiera sido posible sin el profundo desprecio que mostramos a esta población. La cautiva fue cuestionada por la Procuraduría, entidad judicial del Estado, y por la DIRCOTE, Dirección contra el Terrorismo, por apología al terrorismo, que nos llevaba a 15 años de prisión. Una protesta sin precedentes del público, artistas y periodistas forzó a que la Procuraduría dejara de lado toda investigación. Pero el señor Urresti dice que la cautiva salió ganando. San Bartolo, de Alejandro Clavier y Claudia Tangoa. Este es un montaje sobre el sodalicio, una organización religiosa fundada en el Perú que se vio envuelta en el caso de violación sexual y secuestro más grande de la Iglesia Católica en nuestro país. Partía del interés por entender la relación entre el poder y la fe, a través de la historia de adolescentes de hogares privilegiados, blancos y de preferencia bellos y rubios que fueron seducidos por el ideal de cambiar el mundo. Lucha Reyes, de Eduardo Adriancén, dirigida por Rómulo Acereto. A través de esta obra conocemos el drama de una mujer afroperuana con enorme talento y sensibilidad, tratando de sobrevivir en un entorno que le es hostil, como el que todavía vivimos hoy, de profundo machismo y racismo. El teatro para niños ha sido una constante en nuestra sala desde que abrimos. Acá vemos a Simón, un topo entrañable, que se enamora de Raúl. Importante montarla en un medio tan conservador como el nuestro. A muchos padres no les gustó.
pero los niños y niñas amaron a Simón. Convencidos del poder transformador del teatro, lo llevamos también fuera de escenarios convencionales y con intérpretes que no necesariamente son actores. La foto que ven es de Huamanga, Ayacucho, uno de los pueblos golpeados por la violencia que acabamos de comentar, y es el proyecto Ayin Uyay Cuicuna, Buenas Noticias en Quechua, que trabajamos junto al Comité Internacional de la Cruz Roja. Nos unimos con las mujeres de ANFACEP para presentar un evento donde ellas se comunicaron con sus seres queridos, desaparecidos, compartiéndoles mensajes de buenas noticias de lo que había pasado en sus vidas desde la última vez que los vieron. Aquí trabajamos con la danza como un instrumento de sanación. Conseguimos mantener el debate público sobre la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú desde nuevos enfoques, como es el arte. En el 2022, este año, estamos trabajando con comunidades ayánicas de la selva central del Perú. Tengo también un video que no se los voy a poner todo, es un poquito como para que... Lo bueno y lo malo pueden estar conviviendo en un mismo movimiento. En una danza, la vida y la muerte pueden encontrarse. Estoy buscando a mi padre Ignacio Tarquijayo. Pai Pamsuten, Claudio Valenzuela Jaulla. Papá Chincarajach, año 1983. Se están buscando. Tengan la fe de encontrar a sus familiares. Lo que ha sido nuestro rol es diseñar una acción que pueda tender puentes a la nueva generación que va a seguir con esta lucha por reparación. Director de Sala de Parto, Alejandro Clavier. A través de este evento estoy diciendo, a través de movimientos, a través de gestos, toda la emoción que uno tiene. Abrazaima, cuyaima, papaita, pawaikuya. Awis nyuhaiku kay organisasyon niku toku imata reclamas paiku cansado canico más liviano mricorinico y más alegre ricorinico. Era una mirada más optimista que la cautiva, ciertamente. También hemos tomado las calles de Lima explorando el teatro invisible, en el que el público no sabe que está viendo una puesta en escena. Hicimos pequeñas intervenciones, en este caso que estamos viendo, en buses, llevando una microobra a través de 99 funciones que alcanzó a 2.000 personas de manera presencial y más de 2 millones de vistas porque se viralizó en distintos canales, traduciéndose incluso al ruso. Hicimos esta acción teatral para combatir la creciente xenofobia del Perú hacia los migrantes venezolanos. A ver, aquí está. Buenos días, damas y caballeros. Me llamo Michael, soy de Caracas, Venezuela. Hoy vengo a cantarles una canción. Fin. Tiempo para el que no ve. Peneco, silencio, pues quiero viajar tranquilo. Estás haciendo bulla. Bueno, hermano, pero estoy trabajando, brother. ¿Trabajando? ¿No estás trabajando? ¿Estás subido a pedir plata? Yo trabajo toda la noche y quiero viajar tranquilo. Yo le entiendo, amigo, que esté incomodado, pero tampoco para que se arreche así conmigo, hermano. ¿Sé qué? Este es tu país hoy. Por favor, callarte, está trabajando. Creo que merece respeto él y te merece respeto usted. Bueno. Por favor. Claro, es que... Si quieres te vuelvo a pasar y te puedes bajar. No le hagas caso, Lido, no le hagas caso, no le hagas caso.
más que nadie, ya, pero más que muchachos, no es más que nadie. Porque todos nos buscamos el pan de cada día, por el hecho que uno es, toda actividad que todos son lo mismo. Él es Johan Escalante, un actor venezolano, y yo soy un actor peruano, Paul Gastelo. Y estamos haciendo este proyecto de sensibilización de la Cruz Roja. Migrar es un derecho humano. Tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos. Bicentenaria, un autorretrato de mujeres del Perú, es una revisión de 200 años de independencia a través de 40 cortometrajes. Hecho bajo la mirada de ciudadanas peruanas diversas y contemporáneas. Hacemos trabajo que no es público en nuestra área de investigación junto a universidades de Gran Bretaña, organizaciones de Argentina y Colombia y socios locales como es la Universidad Cayetano Heredia de Medicina en el Perú. Investigamos a través del teatro asuntos de salud mental en adolescentes. El más importante de los estudios que hacemos con este grupo es uno que tiene como objetivo principal conocer qué recursos en relación a las capacidades personales o ayudas del entorno influencian en los jóvenes para recuperarse de la depresión o ansiedad tan característica en la adolescencia. No es qué lo produce, sino cómo sale. El teatro es uno de los recursos que investigamos. Está enfocado en adolescentes que viven en 3 ciudades latinoamericanas, Buenos Aires, Bogotá y Lima. Y es un estudio que toma varias etapas durante 5 años. También hemos empezado a producir cine, estamos trabajando en 3 proyectos y uno de ellos es Ser Hamlet, documental que registra el trabajo de los actores y actrices haciendo Hamlet. Nuestra mayor ambición con este documental es que veamos cómo Hamlet influye en la vida de los 8 actores y actrices y cómo ellos han tocado Hamlet. Esa es, por supuesto, nuestra ambición. Hacemos teatro para denunciar y hacer memoria, pero también para soñar con un país en el que nadie se sienta excluido, con un país de ciudadanos empáticos. Vamos a Hamlet. Interesada en las obras de Shakespeare, Hamlet aparecía como posibilidad cada vez que me enfrentaba a la elección de mi siguiente proyecto. Y siempre lo descartaba por la misma razón. No encontraba al actor adecuado para el personaje. Buscaba a un actor muy joven. Quería hablar de un Hamlet que tiene el peso de las palabras de su padre, del fantasma, que es como ustedes saben, un personaje con una responsabilidad inmensa y bueno, no encontraba al actor hasta que aparece Jaime Cruz. Jaime había trabajado más de 3 años como acomodador en nuestra sala, el Teatro La Plaza. Él guiaba a las personas a sus butacas vendiendo programas, pero su verdadero sueño, silencioso, era presentarse como actor. Así lo comunica en un evento interno y a raíz de su comentario lo invito a tomar un café. Él no se presenta como, bueno, soy Jaime Cruz, soy anfitrión o acomodador, sino soy actor. Él tenía el anhelo de actuar en la plaza y yo de hacer Hamlet. El proyecto, tantos años dormidos, despierta por este encuentro que se produce con Jaime y por las posibilidades que un actor como él podía ofrecerle al sentido de las palabras de Hamlet. En ese café, que fue muy largo, lo pude ver con la corona puesta, por alguna razón. Una provocación, sí, sin duda, pero una que nos interpela con la gran pregunta, ¿ser o no ser? ¿Qué implica ser para personas que no encuentran espacios donde se los tome en cuenta? Históricamente, las personas con discapacidad intelectual han sido consideradas como una carga, un desecho social. ¿Qué valor y sentido tiene su existencia hoy en un mundo donde la eficiencia, la capacidad de producción y modelos inalcanzables de consumo y belleza son el paradigma del ser humano? Ese encuentro con Jaime me permite verme por primera vez como una persona neurotípica.
me confronta con mi gran desconocimiento de la realidad de Jaime y a mis prejuicios. Ya en esas primeras 2 horas detecté muchos. Y también despierta un vivo interés por conocerlo y por entablar una relación de intercambio. Yo creo que Hamlet es el fruto de ese primer interés y que lo que viven las personas que van al espectáculo es un espejo de ese primer encuentro mío con Jaime. Es decir, desnuda nuestra ignorancia a la vez que despierta nuestro deseo de intercambio. A partir de esa pregunta, ser o no ser, se genera la idea del montaje. El objetivo no era contar la historia de Hamlet, sino tomar sus temas esenciales y hacer un tejido con la vida de los actores. Y a partir de eso, crear nuestra propia dramaturgia. Por eso es que siempre decimos que es una versión recontralibre de Hamlet. La investigación realizada tuvo 2 enfoques. En primer lugar, el estudio del síndrome y la realidad que enfrentan las personas con esta condición, para lo cual realizamos entrevistas, nos valimos del trabajo de observación, reuniones con expertos y del vínculo con instituciones como la Sociedad Peruana Síndrome de Down, entre otras. Esta etapa fue guiada en un inicio por Jaime, quien me puso en contacto con personas de la Sociedad Síndrome de Down, otras instituciones, grupos de padres y amigos de Jaime. El segundo enfoque se centró en el estudio y análisis del texto de Hamlet, que fue más allá de su narrativa para ahondar en la obra conceptualmente. Arrancamos el estudio del texto antes de empezar ensayos, claro. Fuimos detectando algunas primeras conexiones entre la obra de Shakespeare y las historias de vida que íbamos recogiendo de este primer trabajo de investigación. Sabíamos que hasta que no pudiéramos revisarlas con los actores, nuestros hallazgos navegaban en el campo de la intuición. Sin embargo, las preguntas que nacieron en esta primera etapa fueron inquietantes. ¿Es posible que las personas con dificultades cognitivas puedan acercarse a la complejidad de Hamlet, a sus preguntas existenciales y conservar sus aspectos esenciales? ¿Hasta qué punto tendrán los actores de este montaje la necesidad de enunciar a través de Hamlet? ¿Es necesario que así sea para que el proyecto tenga sentido? ¿Podrán apropiarse de la obra y generar a través de Hamlet sus propias narrativas? ¿Podrán convivir en un espectáculo las diversas preferencias estéticas o conceptuales de los actores y su agenda con las del equipo de dirección? Tradicionalmente, el peso del personaje recae en la figura icónica de un gran actor. Nos parecía importante que el mensaje de un individuo, en este caso, pasara a ser enunciado por un colectivo. Hicimos un casting y quedaron 3 actrices y 5 actores. Una serie de factores fueron tomados en cuenta para esa elección, pero ninguno de los motivos por los cuales un actor hubiera sido rechazado comúnmente fueron empleados acá. Buscábamos actores y actrices neurodiversos. Por lo tanto, era importante acoger las características que conforman esa diversidad. Me refiero, por ejemplo, a la dificultad de vocalizar, problemas de tartamudez pronunciada, tiempos que se dilatan, problemas de dicción y sobre todo, no sobre todo, pero sí en un inicio, ya no tanto, momentos en blanco. Por esas razones, uno evidentemente en un casting rechaza a un actor o actriz. Este no fue el caso. Nos preguntábamos si sería posible encontrar valor en aquellas características que, de acuerdo a nuestras convenciones, definen una mala actuación
y hallar en ellas otras maneras de representar. El requisito, evidentemente, era que los actores quisieran ser parte del proyecto, evidentemente, pero también que pudieran entender las intenciones del mismo. Y eso, debo decir, dejaba fuera a un grupo importante de personas. No podemos dejar de reconocer que los actores y actrices de este montaje son personas privilegiadas dentro de la población de personas con síndrome de Down, sobre todo por la atención temprana que han tenido la mayoría de los 8 actores y actrices. Los ensayos de teatro suelen tomar entre 2 y 3 semanas. Hamlet nos tomó más de 1 año de trabajo. Esto debido a que tanto mis procesos como el de los actores son más lentos que los de la mayoría. Yo amo los procesos largos y lentos y no siempre uno se puede dar ese lujo, pero también debido a la naturaleza misma del proyecto. La obra se fue escribiendo en el proceso, para lo cual era imprescindible vivir con los actores un tiempo de exploración, investigación y búsqueda de material. Nos íbamos conociendo a través de ejercicios y dinámicas que nos servían para pescar insumos para la obra. Al poco tiempo de trabajo, las primeras intuiciones se confirman. Las conexiones entre sus vidas y el texto de Shakespeare estaban ahí. La compleja relación con los padres, la amistad sin condiciones, el amor supervisado, la profunda necesidad de libertad y autonomía, la rebeldía frente a los Claudios del mundo, los consejos de un padre temeroso, los monólogos, las dudas, las preguntas existenciales, ser o no ser. Como decía, buscábamos crear un tejido entre la vida de los actores y el texto de Shakespeare. Tomamos prestados de Hamlet las escenas, frases, monólogos y personajes que nos servían para conectarnos con los intereses, reclamos, vivencias y reflexiones de los actores. Usamos Hamlet y lo hicimos con total libertad. Cada actor se hizo especialista en un personaje, ya a inicios, digamos, pasando los primeros 2 meses de trabajo. La elección fue compartida. Por ejemplo, les pedíamos cosas concretas. Ellos debían investigar su personaje y compartir el fruto de sus investigaciones con el grupo. Por ejemplo, pedíamos que construyeran una biografía de sus personajes a partir de ciertas pautas. En esta imagen, Diana nos habla de Gertrudis, nos lee los 7 momentos más importantes de su vida. Por momentos era difícil saber si lo que traían eran las historias de sus personajes o las propias. La línea entre unas y otras se desdibujaba con mucha facilidad. Por ejemplo, cuando Manuel presentaba las características de Polonio, el personaje que él eligió, a veces no sabíamos si hablaba de él o de su personaje. Lo presentaba como una persona muy ordenada, estricta y buen consejero, que efectivamente es. O Ximena. Le decimos Ximena porque, curiosamente, nos pasó con 2 actores. Cuando arrancamos el proceso, 2 quisieron cambiar ligeramente sus nombres. Ximena, que es llamada así por toda su familia, dijo que prefería Ximena, cambió, nadie más la llama así, sino los Hamlets. Y Octavio, que es Angelo Octavio, pero nunca había usado, y dijo no, Octavio, que había una conexión con su abuelo, muy importante. Ximena, cuando habla de Ofelia y de la relación de esta con su padre, sobre su falta de libertad para entablar una relación amorosa, sobre la sobreprotección, entre otras cosas, también nos hablaba de esa afinidad con el personaje. Algunas veces era necesario aclarar quién hablaba y le preguntaba, Xime, ¿quién está hablando? ¿Tú o Ofelia? Y con frecuencia ella le daba un poquito de vueltas y decía, las 2. Presentaban sus personajes usando todo tipo de recursos que nosotros proponíamos. En algunas oportunidades ellas propusieron otras. Transformaron sus cuerpos en los cuerpos de sus personajes, vistiéndolos para la composición de un retrato, por ejemplo.
bailando como ellos, trayendo referentes que a veces eran de la familia, a veces eran de personajes públicos, dibujándolos o interpretándolos a través de una canción, en nombre de sus personajes y conectándolos con sus propias vidas. Escribieron cartas de amor, soñaron y rapearon. Fueron dando vida a sus Ofelias, Hamlets, Claudios, Polonios, Horacios. La obra se va armando. Van apareciendo escenas sueltas. No nos preocupamos por encontrar eslabones para unirlas, en absoluto. De eso ya nos ocuparemos luego. La foto que ven es de una de las paredes de nuestra sala de ensayo a la mitad del proceso. Cuando encontrábamos material para armar una escena que en ese momento nos parecía que podía funcionar, le poníamos un nombre. Esta estructura fue desarrollada dentro del equipo de dirección basándonos en los insumos que el elenco y la obra de Shakespeare nos ofrecían. Ahí están mis compañeros Claudia Tangoa, Luis Alberto León y Jonathan Oliveros. Cada una de las escenas, desarrollo, diálogo y demás, las escribía, esa era mi tarea, la escribía yo en casa, traía un borrador, lo probábamos con el elenco y directores y ajustábamos entre todos. Voy a darles algunos ejemplos que grafican la forma de trabajo. Voy a presentarles primero los raps. Cuando Álvaro hizo el casting, en lugar de decir el monólogo que le pedimos a todos los participantes, entre otras cosas, para el casting, él decidió rapear el monólogo. Y por supuesto, eso fue suficiente como para considerar que la idea tenía que quedar, ¿no? Y ahí quedó. Todos escribieron, luego más adelante, recordando ese momento de Álvaro, invitamos a una rapera famosa, a Mera, y fue hermoso el trabajo que hicieron con ella. Todos escribieron sus raps, ella les dio pautas y entre otras cosas los animó a usar su rap a modo de denuncia. Entre todos elegimos 3 y las rimas se trabajaron partiendo de sus ideas. Las rimas no las hicieron ellos o ella. El rap de Álvaro cuenta su necesidad de ser escuchado, considerado. Estoy aquí, pero no me quieren ver. Él ama ser visitado. Es el que organiza las reuniones, las fiestas. y se frustra muchísimo cuando una persona no va. Ama al Chapulín Colorado, ama el Chavo. Lo ama y nos mandaba WhatsApp a cada rato de la canción de La Vecindad, cantada por él. Manuel recuerda a un compañero de escuela que lo maltrataba, que abusaba de su condición. Nos decía que si lo viera, le gustaría decirle, mira, ahora soy Hamlet. Y parece que no fue necesario. A eso le agregó, ahora soy Hamlet, él, y te destrono. Y Ximena pide no ser tocada sin su consentimiento. Tenía algunas experiencias desagradables. No soy tu nena y si mi cuerpo te provoca, ¡ay, qué pena! ¡Música, maestro! Yo, soy el escenario. Yo, ¿qué dice el radio de bailar? Yo. Sé que Espíritu va a estar muy contento. Hay muchas preguntas que no son un cuento. Pongamos los ojos en la gente. Abandonar los sueños en la mente. Que destila trazas de derechos. Por todo en serio, tomándolo a pecho. No tengo otra pregunta, sé o no sé. Estoy aquí, pero no me quieres ver. La otra pregunta, ¿qué vas a hacer? No te he visto en mi casa, a la del chue.
No me gusta que me plantes. Me gusta que vayas antes. Estar contigo y que no de verdad. Andar juntos. Qué bonita visitar. Te vengo a mi casa el día que me vieras. Tomamos unas chelas. Y después, escuché mi WhatsApp. Sé o no sé. Sé no se trata de lugar. Sé o no sé. Yo, ¿te acuerdas de mi compadre? Soy yo, que día y noche la odiaba yo. Ese que si pena abusaba yo. Aquí estoy, perdona que te ladre. Estoy acá para recordarte a tu madre. ¿Y ahora? Soy yo el que mandabas a lavar los platos. Yo que no podía responder a tus maltratos. Yo dejo la vida a gente que me joda. Pero de la veloz como la moda. Última vez que quiero recordarte desde esta plaza. Déjame invocarte, te repito. Y lo digo sin lloro, si fueras como yo, lo entenderías todo, pero no eres un mayor de ningún modo. Entiendo que me entiendas. Hoy soy Hamlet y te destrono. Si te encuentro en la calle, compadre, te perdono, te perdono, te perdono. Yo. Soy una chica que sabe lo que quiere. Voy yo sé cuando nadie me quiere. Me coloco la dura, no te parece. Una leona aquí a mí me parece. No me gusta mirar hermosa. Cuando me dicen, ¡ay, hermosa! Cuando quieren que se que entiendo. Cuando me tocan, dime qué sentimiento. Quiero bailar, como loca. Para los cosas que salta mi boca. No soy tuya en bien. No soy tu nena. Si mi cuerpo te va a botar, que pena. Que pena, que pena. Otra escena. Claudio se prepara. Necesitábamos una escena que mostrara al antagonista de la historia, a Claudio, tío de Hamlet y asesino de su hermano, padre de Hamlet. Octavio, desde el primer día, nos habló de su interés por hacer el papel del villano, razón por la cual se encargó de investigar a Claudio. Entre los muchos recursos que usaron los actores y actrices para compartir lo investigado, como les conté antes, estaba el baile. Octavio, que había sido campeón de bachata años atrás, nos presentó su villano bailando el tema Déjà Vu. Encontramos en la letra, con mucho sarcasmo, ¿no? Y encontramos en la letra de la canción elementos que podían servirnos para construir el momento en el cual el personaje, que no está por supuesto en Hamlet, pero que podemos imaginar que pasó alguna vez, prepara los elementos con los que acabaría con la vida de Hamlet. Mientras baila, echa el veneno en una copa de vino y luego unta cuidadosamente en una tela y la unta en la espada, y usando la letra de la canción baila preguntando ¿quién puede hablar del amor y defenderlo? Esta escena la llamamos Sueño que sueño. Queríamos armar una escena con las tres mujeres del elenco. Si bien en algún momento ellas también son Hamlet, aquí nos interesaba retratar a tres Ofelias. Le pedimos a cada una que escribiera su sueño. Un sueño. Chris soñó que el chico que había conocido por internet, con el que llevaba una relación prolongada, nunca se habían visto. Por alguna razón nos preocupaba esa relación, estábamos un poco extraña, pero soñaba que llegaba al Perú a visitarla, vivía en México, sí. Y que un platillo volador luego los llevaba a Marte, solo él y yo. El sueño de Ofelia fue vivir sola en un departamento, cerca al mar, trabajar, ser independiente, invitar a sus padres a cenar y pagar con su propia tarjeta de crédito. Así me decía. El de Diana, tener 8 hijos con Gaspar, su novio, y verlos crecer para que un día fueran Hamlet. Nos entregaron sus sueños, los leyeron al grupo
Me llevé a casa sus escritos y armé las escenas intercalando los 3 sueños, luego los llevé al equipo de dirección, a los actores, corregimos cosas, cambiamos los que no les acomodaba y ahí quedó la escena. La danza de la calavera. Lucas propuso el personaje de la muerte. No estaba en nuestra lista, ni en la de Shakespeare, no como personaje, pero él deseaba ser la muerte, además de Horacio, que era el personaje que él estaba investigando. Investigaba a Horacio porque él decía que a él le gustaba ser el amigo de Hamlet. Cuando le preguntamos por qué te gusta tener síndrome de Down, a diferencia de las preguntas que normalmente les hacíamos, ¿por qué no te gusta? Cuando él dijo, porque mi amigo Alex también tiene síndrome de Down. Inicialmente no nos pareció una buena idea que Lucas fuera la muerte. La imagen que proyecta es la de alguien sumamente amable, dulce, aquí lo pongo, amoroso, él es así. Luego, pensándolo bien, fue eso precisamente lo que nos llevó a aceptar su propuesta. Y por supuesto los argumentos que usó Lucas, estos son suyos, ¿no? Nos decía que Horacio y la muerte eran lo mismo. Un amigo cariñoso, el único que no muere en la obra y el que se queda para contar la historia. Le fascinó la calavera desde un principio y la trataba a veces como su novia. En Vete a un convento tomamos un fragmento de la famosa escena entre Hamlet y Ofelia, que en inglés es Get Thee to a Nunnery, es muy famosa, ¿no? La relación de los actores con sus padres es compleja. Por un lado está la necesidad de autonomía y por el otro el control que los padres piensan necesario ejercer sobre ellos y ellas. La relación es compleja para ambas partes. Las relaciones amorosas suelen ser supervisadas por los padres, como sucede en la obra de Shakespeare. La relación entre Ofelia y Hamlet es controlada y manipulada por los padres de ambos. Hicimos una adaptación de la escena combinando el texto de Shakespeare con sus testimonios. En la obra inglesa, Polonio obliga a Ofelia a devolver a Hamlet las cartas que le escribió. En nuestra versión, ella devuelve, además de las cartas, algunos regalos que guarda en su caja de tesoros. La primera foto juntos, el osito de San Valentín, la Coca-Cola del malecón, la cinta que resbaló en el primer beso, la canción favorita. Para elegir los objetos que irían en esta caja, les pedimos a todos, actores y actrices, que trajeran regalos que alguna vez habían recibido de sus enamoradas o enamorados. Trajeron de todo y algunos de esos quedaron acá. El osito es de la novia de Jaime, que Jaime le regaló en algún momento y fue un San Valentín para él especial. Al darse cuenta de que Ofelia había accedido a la manipulación de su padre, Hamlet le dice cosas terribles y las tomamos prestadas directamente de Shakespeare. Vete a un convento. ¿Para qué te expones a ser madre de hijos estúpidos? Sería mejor que mi madre no me hubiera parido. Las madres traen al mundo solo hijos imbéciles. Vete a un convento. Mientras íbamos armando la escena, los protagonistas, Ximena y Octavio, se enamoraron. Agregamos, por lo tanto, una escena de amor entre Ofelia y Hamlet. O bien podríamos decir entre Ximena y Octavio. La llamamos el sueño de Ofelia porque todo sucede en la imaginación de Ofelia. La estructura va completándose y las escenas tomando cierta forma. La obra es episódica. Los títulos que aparecen en la pantalla tienen una cierta progresión lógica, pero no se sostienen entre sí en base a una narrativa aristotélica. Los ensayos fueron registrados durante más de un año de trabajo. Tenemos más de 500 horas de material que servirán para un documental que esperamos terminar en 2024. De ese material,
tomamos prestados un momento que quiero presentarles. Son 2 momentos entre Manuel y Diana. En el primero abrimos para ustedes la intimidad de nuestra sala de ensayo y en ese momento buscábamos improvisar sobre la famosa escena en la que Hamlet entra en la habitación de Gertrudis, su madre, y le hace violentos reclamos. Entre otras cosas, la acusa de haberse prostituido. Mi compañero de dirección, Jonathan, y yo, usando distintas estrategias, incentivábamos a Manuel a ponerse en los zapatos de Hamlet para improvisar ese momento. Esto era bastante iniciado el proceso. Sabíamos que para él era difícil hacer la escena que proponíamos. Lo estábamos retando a alejarse de sus propias maneras y costumbres como una estrategia para iniciar el trabajo de construcción de personaje. Diana, en cambio, se entregó a la provocación sin reparos. El segundo momento que verán en este video que les voy a mostrar es esa misma escena como quedó 5 meses más tarde, registrada el día del estreno de la obra. Ustedes han visto los raps, pero han visto los raps ya en el estreno. Esto es a inicios del proceso. Como suelen hacer muchos actores, Manuel usó como referente para crear su escena, su personaje, y ese momento en particular, al actor Jim Carrey. Y Diana construye a una Gertrudis indignada ante las groserías de su hijo, usando como referencia a su propia madre. Van a ver entonces estas 2 etapas. Al inicio, cuando apenas empezábamos a imaginar la escena y la construcción de personajes, y luego 5 meses después. Diana, ven aquí, por favor. Necesito que aquí tú te pongas, o sea, la vas a insultar. ¿Ya? A Gertrudis, no digas. A Gertrudis. Eso dice Jaime. Está molesta con Gertrudis porque también se ha casado con Claudio, el asesino de tu padre. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué te provoca decirle? No es Diana, es Gertrudis. ¿Qué le dirías? Silencio. Concha de tu madre. ¿Ok? Ahora vas a decirle a ella, eres una puta. A la Biblia. Disfruta de decir esa palabra. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Vamos. Respuesta. Es que yo soy muy educado. Sí, pero yo como público no estoy viendo a Manuel, estoy viendo al personaje. Y el personaje le va a decir eso a su madre. Totalmente. ¿Puedes hacer una pregunta, Manuel? ¿Qué le reprocharía Hamlet a su madre? Tu padre, su esposo, murió, el rey Hamlet, ¿no? Y ella en 2 meses se casa con otro hombre. Pregúntale, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo era tu padre y cómo es este rey? Compáralos. Tú di lo que en este momento creas que te puede servir. ¿Ok? ¡Hola! ¿Qué te provoca a ti, Diana? ¡Hamlet! No me hables así. Vaya.
Y tú quédate con esa sensación para entrar a la siguiente escena. ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedo decir una sugerencia? ¿Tienes una sugerencia? Sí. ¿Sabes una sugerencia? Y es lo que yo opino. Yo pensaría que le puedo decir a Gertrudis que ¿por qué no esperaste por qué no esperaste 2 meses o 1 año de luto? ¿Por qué no hiciste luto más tiempo? Más tiempo. Sí. Vamos a tomar nota de esa pregunta cuando construyamos entre todos la escena para poder incluirla, Jaime. Gracias. Confío en ti. Con todo. Guay. ¿Ya? Vamos. Con huevos. Ay, Dios. Ah, caray. Hamlet, has ofendido a tu padre. Madre, has ofendido a mi padre. Madre, has ofendido a tu hijo. Madre, te has casado con el asesino de mi padre. Madre, te has vendido como una puta. Hamlet, Madre, ¿estás loco? ¡Mamita querida! ¿Crees que puedes tocarme como si fuera una flauta? Hoy Manuel disfruta muchísimo haciendo la escena. A través de Hamlet buscamos acortar la distancia entre personas con dificultad cognitiva y personas neurodiversas. Pretendemos romper algunos mitos locales con relación a sus potencialidades. Hemos sido testigos de su desarrollo en cuanto a capacidades como la resolución de conflictos, la introspección, la autocrítica y la flexibilidad para aceptar el cambio y también la concentración. Era muy difícil que pudieran hacerse una autocrítica en los primeros meses y esa fue una hermosa conquista. Ahora, cada vez que vamos a dar notas, después de una pasada o una función, siempre hay 2 o 3 que dicen tengo una autocrítica y es ese. Solo a modo de ejemplo, algunos especialistas nos recomendaron no hacer ensayos de más de 1 hora y media. Nuestros ensayos de 5 días a la semana han ido de 4 a 8 horas diarias y la temporada fue de 6 días por semana durante más de 2 meses. Nos preguntábamos también si sería posible hacer un espectáculo sin apoyo de personas neurotípicas o apuntadores en el escenario. La responsabilidad cae enteramente en los actores, quienes tienen que resolver a criterio propio cualquier contratiempo en escena. Es un voto de confianza que les confieso que a veces no sabemos cómo va a ser. La función de hace 2 días, a la hora de Manuel de tener que ponerse su saco, había un botón que por alguna razón alguien lo puso y no lo podía abrir. Entonces decidió ponerse el saco. Dijo, bueno, yo me tengo que poner el saco y se lo puso de una manera muy graciosa. Pero siempre hay alguna salida. No ha habido veces, hemos hecho ya por lo menos 70 funciones y siempre hay formas muy originales de resolver. O entre ellos, ¿no? se van apoyando. Meses antes del estreno empezamos a invitar al público amigo a la sala de ensayo. Nos servía para ir evaluando nuestro trabajo. Notábamos que algunas de las condiciones de los actores
estresaba a ese pequeño público que teníamos invitado, como por ejemplo la tartamudez muy pronunciada de Octavio o de Diana. No sabíamos bien cómo abordar el tema y lo resolvimos de la manera más honesta. Los actores advierten al público lo que se encontrarán si deciden quedarse en la sala. Les voy a mostrar. Nos presentamos. Sí, claro. Octavio. Jaime. Ximena. Álvaro. Diana. Manuel. Cristina. Lucas. Por si acaso, a veces me voy a demorar unos segundos en hacer mis textos. Y yo también. Y cuando nos pase, relájense. Y espérennos, nosotros estamos bien. Y si me quedo en blanco, aguanten un poquito. Sí, aguanten, por favor. Cuando me emociono tengo un tic, pero no se preocupen, yo estoy bien, así que fresh. Vamos a vocalizar lo mejor que podamos. Y si hace falta pondremos subtítulos. Para que no se pierdan nuestras ideas. A mí no te nada. Cristi, traduce. Ya, yo les traduzco. Por si acaso a mí no me van a entender nada. Por caso, soy argentino. Porque yo soy argentino. Soy Seba, soy esfuerzo. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Le pido a ustedes también. Les pido que lo hagan ustedes también. Si algo de esto les molesta, pueden irse, no hay problema. Pero por favor, háganlo en silencio para no distraer. Y para los que se quieren quedar, ni piensen que van a ver a ese Hamlet que se imaginan. Y yo seré la narradora. Amor. Cristi. Amor. Muerte. Muerte. Traición. Traición. Venganza. Venganza. Hamlet. Hamlet. Nos presentamos. Por otro lado, hemos vivido ejemplos como el de Ximena. Una mañana, llevábamos ya unos 8 o 9 meses de trabajo, irrumpió en medio de un ejercicio para revelar una verdadera angustia existencial que fue traduciendo en palabras poco a poco ante el grupo. Este es el momento, exactamente el momento que vivimos. Yo ya no sé quién soy. En las mañanas me levanto y me pregunto quién soy. Tengo 2 vidas dentro de mí. Una vida que quiere ser neurotípica y una vida que le gusta el síndrome de Down. No podemos saber con seguridad desde dónde se enuncian estos cuestionamientos, si desde la pregunta ontológica o desde algún otro lugar que no logramos comprender del todo. Pero sí podemos decir que tanto Ximena como sus compañeros se han apropiado de las palabras de Shakespeare para darle un nuevo sentido. Si hay una frase que no pasa desapercibida es sin duda ser o no ser, esa es la pregunta. Son varios los actores que la usan y lo hacen de diversas maneras y en distintos contextos. Y también durante el ensayo, para interpelar al público, como una reflexión en voz alta, como una pregunta a la muerte o para revivir frustraciones de un ensayo en el que parecía imposible ser Hamlet. También la usan de manera colectiva, como una forma de cohesión, y lo hacían, a veces nos sorprendieron en más de un ensayo, cuando se presentaba algo doloroso o alguna confusión, se unían y decían el monólogo completo. No todo ha sido color de rosa, evidentemente. Hemos vivido un año juntos. Uno de los momentos difíciles, tanto para el equipo de dirección y producción como para el elenco, fue cuando Octavio interrumpió el trabajo y nos convocó para decirnos algo importante. Quería que supiéramos que él no tenía síndrome de Down. 2 minutos más tarde se unió Jaime. La imagen que están viendo es precisamente de ese momento. El resto del equipo estábamos sentados al frente, escuchándolos. Como se podrán imaginar, no fue una situación fácil para nadie. Personalmente no sabía qué hacer, mis compañeros de dirección tampoco. Y yo creo que cuando uno no sabe bien qué hacer, lo mejor es no hacer mucho. Observar,
dejar que el debate se produzca, hacer preguntas, pero de ninguna manera dejar pasar el tema. Era una oportunidad brillante para todos. Y el debate y las preguntas vinieron sobre todo del elenco. Diana, por ejemplo, le recordó a Jaime que él era activista y líder de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. El debate fue largo y complejo. Un par de semanas más tarde, Octavio reformuló su declaración. Sí, tengo síndrome de Down, pero no lo digo, no tengo por qué decirlo. El debate siguió. Jaime ya no, a este punto ya no sabía si plegarse o no. Manuel, en este caso, le preguntó a ambos cómo iban a hacer para integrar un elenco de personas con síndrome de Down. Por supuesto que de ahí vino por lo menos una semana más de encuentros y desencuentros. Esto sucedió bastante al inicio del proyecto y Álvaro yo creo que logró de alguna manera sacarlos de ese lugar y empezar a trabajar asumiendo la condición, recordándole que éramos una familia. Como todos somos lo mismo, ¿qué están haciendo, no? Era en ese tono un poco. Esa etapa quedó atrás relativamente pronto. Hoy tanto Octavio como Jaime no solo aceptan su condición, sino que la celebran. También es cierto que el proyecto les ha traído muchas satisfacciones. Nuestra relación como grupo, que empezó a fines de 2018, se ha mantenido viva hasta el día de hoy, a pesar de la pandemia. La comunicación por WhatsApp, nosotros nos mandamos no menos de 30 o 40 WhatsApps diarios, entre videos, fotos. Hamlet les está abriendo también las puertas en Perú a algunas películas, algunos pequeños montajes, a veces con cierta utilización, ¿no? Que eso siempre nos preocupa, pero está abriéndose puertas. Perdone, aquí sale me pasa algo. Por alguna razón no puedo volver. Volví a perder mi cursor. Acá está, ya está. Y por supuesto esta gira por España, 7 ciudades, es muy emocionante. Al inicio del proceso, cuando les preguntábamos por qué haces teatro, sus respuestas la verdad nos desconcertaban. Casi todos nos respondían más o menos lo mismo, todas, porque quiero ser famoso. Hoy estamos en mayor capacidad de hacer una buena lectura de lo que estaban diciéndonos con esas primeras respuestas. Lo que probablemente nos decían es porque quiero ser parte, porque quiero que me miren, porque quiero ser. Solo a modo de anécdota, luego de este año de trabajo volvimos a hacerles la pregunta. Sus respuestas fueron para representar a muchas personas como nosotros, para poder decir lo que pienso. Y hace poco, Álvaro, porque quiero conocer a nuestro público de España. En cuanto a la respuesta del público en Perú, esta fue para muchos de nosotros desconcertante. Un mes antes del estreno lanzamos la obra en medios y redes, ¿no? La respuesta inmediata fue de enorme acogida. Felicitaciones, agradecimientos, llovían los likes. Y pensábamos que la temporada sería un verdadero éxito. Pero estas felicitaciones no se traducían en venta de entradas. Cuando investigamos nos dimos con respuestas anónimas como esta que voy a citar. Los felicito de corazón por lo que están haciendo, pero con esos chicos, pero no voy a ir. Honestamente me da nervios. La temporada fue de 10 semanas. Las primeras 3 o 4 estuvieron bajas de público.
Pero ya habíamos hecho nuestra encuesta y sabíamos que la estrategia de venta tenía que ser distinta a las demás. Lo que movió la sala, que terminó llenándola a partir de la tercera, cuarta semana, fue la comunidad de padres, familias, organizaciones, el presidente de la Sociedad Síndrome de Down. Luego de la última función nos dijo que habíamos conseguido con una obra lo que no habían conseguido en 20 años. Es el poder del arte, ¿no? La obra trajo la neurodiversidad a nuestra sala, a nuestro patio de butacas, que se expresaba vivamente durante la obra y en los foros. Ha sido realmente emocionante, porque era una población que no veíamos, que no existía en la sala. Y que ahora se ha mantenido, pero claro, con esta obra se sentían directamente representados y representadas. Este ha sido un trabajo profundamente colaborativo. Estas son las personas del elenco: Octavio Bernaza, Jaime Cruz, Lucas de Marchi, Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León Barandiarán, Álvaro Toledo. Diana Gutiérrez he puesto con minúscula. No. Lucas, todos son peruanas, salvo Lucas, que es argentino. Con él vivimos una cosa muy, muy especial. Él vivía ya hacía 6 años en Lima con su familia argentina y llevábamos 2 meses de ensayo cuando de pronto al padre lo trasladan nuevamente a Argentina y Lucas los reunió y les dijo: no, yo no voy a dejar Hamlet, yo me quedo. No podía quedarse solo. Entonces, a partir de ese momento, pasaba 20 días en Argentina y 20 días en Lima, con la madre que viajaba, dejando a la hija de 13 años y al resto de la familia. Lo que nos emocionó fue ver cómo se tomó en serio esta familia el interés que no siempre se da, ¿no?, de Lucas. Además, he contado con los mejores compañeros que podía tener. Jonathan Oliveros entregó su prolongada experiencia dirigiendo a personas con discapacidad. Para mí realmente fue una tranquilidad tenerlo, porque nosotros no hemos tenido a una psicóloga en el grupo. Muchos nos decían que debíamos hacerlo, pero pensamos que debíamos resolver artísticamente los conflictos. Y si era necesario, por supuesto, siempre podíamos acudir a una psicóloga o psicólogo. Y creo que fue una buena decisión. Afortunadamente nos fue bien. Pero no queríamos que se fuera hacia algo terapéutico, ¿no? Claudia Tangoa y Luis Alberto León han sido parte del equipo de dirección. Alex Rodríguez estaba en entrenamiento vocal y dirección musical. Chío Puelles en la producción y coordinación del proyecto. Mirela Carbona, una gran coreógrafa. Trabajó por primera vez con personas con síndrome de Down. Le resultó muy interesante entender la danza desde otro lugar. Lucho Soldevilla en la creación del material audiovisual de la obra y Jesús Reyes, que está por ahí en la iluminación. Han hecho posible esta gira Carlota Guibernau, Roxana Rodríguez, que también está allí, y Alison Espinosa. Confieso que antes de trabajar este proyecto, si me hubieran preguntado si la condición de síndrome de Down debía ser erradicada, la condición, probablemente hubiera dicho que sí. Hoy estoy convencida de que el mundo es un mejor lugar porque existen personas como las que han visto o verán, si es que se animan a ver la obra, y que la diversidad cognitiva nos enriquece. De más está decir que cada uno de los que conformamos el equipo de dirección nos hemos enriquecido tanto o más que los actores. El intercambio nos ha confrontado con nuestra propia condición, con la pregunta sobre quiénes somos y también sobre el valor que tienen nuestras capacidades cognitivas a la hora de procurarnos felicidad y procurársela al otro. Durante este año juntos, de largas horas de trabajo, hemos vivido una experiencia intensamente feliz. Lo hemos llamado nuestro año de Hamlet. Un año en el que nos reunimos personas neurodiversas a crear.
el teatro fue nuestro último recurso, como dice Octavio en su monólogo, y allí construimos un espacio de ensayo en el que todos y todas tuvimos una voz, un lugar donde ensayamos la democracia con personas que suelen estar fuera de ese ejercicio ciudadano. Hemos sido testigos de su evolución como actores y actrices durante ese año de trabajo que tuvimos la fortuna de compartir, y los ensayos, como les decía, fueron registrados desde un inicio. Tenemos 500 horas de material, ya he visto 300, que me servirán para armar 90 minutos de documental, uno que esperamos terminar en el 2024. En este momento estamos en la fase de edición. Los dejo con un pequeño teaser de 1 minuto y medio para cerrar. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Sufrir los golpes en la vida? O tomar un arma y acabar con ella. Morir 2000. No despertar nunca más. Uy, ahí está el problema. Nos asusta pensar que puede venir después de la muerte. Preferimos sufrir que morir. O si no, explíquenme ustedes por qué soportamos los maltratos del mundo. Los insultos a la gente, las tristezas del amor. La tardanza de nuestros derechos. ¿Por qué? No es el miedo lo que nos hace soportar los males que conocemos. Antes de saltar a eso que desconocemos, la identidad de la muerte nos vuelve cobardes y los proyectos más arriesgados, los más duros y difíciles. Por ese miedo cambia su curso y muere. Nuestra vida es un proyecto. Ser o no ser. Eso es. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, algo que quiera compartir, algo que en lo que no haya sido clara, voy a decir como dijo Jaime una vez, si puedo, lo respondo. Hola, yo estuve ayer viendo la función y no sé si fue una impresión mía, pero cuando hay una escena en la que están las 3 actrices con los vestidos, tienen un momento del monólogo y me pareció que una de las actrices había olvidado un papelito, porque todas salían con un papelito y ella se dio cuenta de que no lo tenía y me llamó mucho la atención, me pareció fascinante que resolvió la situación perfectamente, jugando como si lo tuviera, sí. Y me pareció todo el proceso, todo lo que vi me pareció muy emocionante, tengo que decirlo, me parece que es algo que los actores están espléndidos, entonces eso sí que quería decirlo simplemente, y como nadie se animaba, pues me he animado a decirlo, gracias. Gracias por mencionar ese momento, efectivamente, eso pasó y no le había pasado nunca. Y siempre la primera angustia es, quizá eso la distrae y ya ¿no? Todo se confunde, o sus compañeras, pero no, hizo como que lo doblaba, porque las otras son 3 y cada una desdobla una hoja de papel y ella no tenía ninguna. Y luego hubo una conversación muy interesante ya después en camerino sobre eso y sobre qué podían haber hecho los compañeros. Y Manuel dijo, yo quería llevarle y alcanzarle el ojo porque la vio en el piso y no lo hizo porque no sabía si interrumpir o no, y dieron distintas ideas, entonces siempre son oportunidades, ¿no? Para ir resolviendo entre todos. Lo que no hacemos es entrar, o Alison, que está siempre detrás, nunca hemos intervenido, dejamos que se resuelva como venga.
como hacemos todos, ¿no? Es muy, muy común tener problemas en cualquier función. Los actores hemos vivido cosas terribles. Bueno, yo no soy actriz, pero como directora lo he visto y sí, no siempre se resuelven tan bien como estos actores. ¿Contáis con subvenciones públicas? ¿Perdón? ¿Contáis con subvenciones públicas? No. ¿De dónde? El documental sí. Las artes escénicas es un desastre el poco apoyo que hay. O sea, realmente es tristísimo, tristísimo. Sin embargo, en cine, un grupo de cineastas hace muchos años lograron que se pasara una ley. Entonces, eso sí es una gran cosa y nosotros ganamos el premio con el que estamos trabajando el documental. Porque sí, pues son proyectos caros. ¿No? Sí, que es un proyecto autosubvencionado, ¿no? Que todo el mundo aporta. Sí, nosotros tenemos una forma de financiarnos. El 85% de... primero debería contarles que no es solo la plaza y sala de parto. Para poder financiar la plaza, que es deficitaria, y sala de parto, que más aún, creamos una marca, los productores. Y ahí hacemos teatro de gran formato, como un Billy Elliot, o por ejemplo nos fue muy bien haciendo un Perú Jajá que en la plaza, y fue tan, yo pensé que era el proyecto más difícil que nunca iba a llenar, y bueno, esas sorpresas que nos da la vida, y lo llevamos a un teatro de 1000 personas y así empezó, y vimos, pero ahora entra dinero y con esto podemos hacer esto y esto y esto. Entonces le dimos luz verde a esa posibilidad y estamos funcionando de esa manera. Hacemos teatro de gran formato o comedias más populares y con eso financiamos nuestro proyecto porque de otra manera no podríamos. El 15% también tenemos de auspicio, o sea, el 85% viene de nuestra taquilla, de todas las taquillas, y el 15%, 12%, ahora prácticamente nada, 5%, porque en la pandemia todos se fueron. Estamos pasándola mal. Bueno, una de las preguntas era también relacionada con el tema de cómo os financiabais, ¿no? Porque es un proyecto muy largo, durante un año, así que resuelta. Bueno, enhorabuena no solo por el proyecto de Hamlet, que me parece espectacular, todo el proceso, sino también por todo lo que habéis hecho allí en Perú con la compañía, que me parece impresionante. O sea que chapo y enhorabuena. A mí se me ha quedado como una pregunta con esto que os pasó cuando, no recuerdo el nombre, no sé si fue Álvaro o Octavio. Octavio, cuando dijo que no tenía síndrome de Down. Que no tenía síndrome de Down. No conozco mucho sobre este tema, entonces suele ser muy común que alguien con síndrome de Down, que lo rechace por completo hasta el punto de creerse que no lo tiene, o incluso reunir a una gente para decir, oye, que no lo tengo, aunque lo tengo, ¿no? O sea, es que, no sé, me gustaría si nos pudieses contar un poquito más sobre ese tema, porque me he quedado alucinada. Mi experiencia está muy, muy ligada a estos 8 actores y lo que puedo decir es que todos en algún momento han rechazado tener el... No, Lucas no. Pero sí, en algún momento se han planteado, incluso un actor me dijo en algún momento, ¿tú crees que tú podrías sacarme el síndrome de Down? Claro, vio que de alguna manera era una figura que dirigía y que tenía cierto poder y que quizá también tenía el poder de quitarle, ¿no? Una de las cosas más ricas de este proceso es que hoy no hay uno de esos 8 actores que digan que no les gusta tener síndrome de Down. O sea, realmente esa ha sido una de nuestras mayores conquistas. En algún momento, por supuesto, estuvieron en ese lugar, unos más que otros. En el caso de Octavio, él sabía perfectamente que tenía síndrome de Down, no es que él creía que no, pero
poniéndonos en el lugar de él o de cualquiera de los otras, no sabían bien cómo iba a ser, por más que en el casting le dijimos, vamos a hablar sobre la condición y vamos a unirlo con Shakespeare y Hamlet, pero aún así habían pasado 2 meses y se tocaba mucho el tema y él no lo tocaba. Él no le interesaba decir en ningún momento de su vida, no era algo que compartía. Él lo que buscaba era integrarse como una persona neurotípica y con mucha facilidad lo conseguía. Entonces, ¿y ahora cómo va a ser esto? Delante de miles de personas voy a decir que tengo síndrome de Down. Fue fuerte, muy fuerte. Bueno, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho y he aprendido muchas cosas. Quería preguntarte si este proyecto se llevara en Madrid, por ejemplo, tendríamos la dificultad de que Madrid es grande y no te vamos a tener en nuestro propio entorno tantos chicos síndrome de Down que coincidan. ¿Hay algunos que sean de fuera o todo lo hacéis con gente muy próxima, un entorno muy próximo? Lo digo porque ellos tampoco son independientes, no independientes, no pueden conducir o no son. Entonces quería saber cómo lo gestionáis eso. Gracias. A ver si he entendido bien tu pregunta, porque soy un poco lenta. Me preguntas cómo acompañamos a los actores y sus, digamos, dificultades para hacer algunas cosas. ¿Cómo? No exactamente eso. Digo, ¿cómo hacéis para que todos sean del mismo entorno? Es decir, si yo vivo en Madrid... Ok. Ya. No son exactamente del mismo entorno, pero hay una mayoría que sí, que vive todos muy cerca. Diana viene de un poco más lejos, pero siempre estamos hablando de la ciudad de Lima. No podíamos haber ni siquiera soñado con la posibilidad. Mira lo que pasa con Lucas, y ha sido realmente un esfuerzo de la familia, ¿no? Ir y venir, pero podía haber hecho este mismo proyecto en otro espacio con una, digamos, una colectividad y quedarnos ahí y trabajar durante un año en alguna otra región del Perú, pero difícilmente trabajar de esa manera, trayendo, claro, Lima también es una ciudad enorme, entonces sí tuvimos. También el casting, por más esfuerzos que hicimos para alejarnos de nuestro círculo, todos pertenecen a una clase media, salvo quizá Diana, o alguno que diría clase media alta, pero básicamente es clase media, y Diana, que pertenece a un entorno menos favorecido, y los que se acercaron al casting por cómo nos guiamos para tener a un grupo de personas que lo hicieran, fue a través de Jaime. Ya de por sí estaba dentro del entorno. Jonathan Oliveros, él dirige una escuela de teatro para jóvenes con discapacidad, sobre todo síndrome de Down, manejado durante muchos años, y muchos vinieron de su entorno. Él hace musicales. El proceso es distinto porque el proceso tiene mucho valor, pero es montar un Mamma Mía, es montar obras de ese tipo que aman los actores y actrices. Para mí fue muy difícil en un inicio porque 5 venían de Liberarte, talleres especiales de Jonathan, decían, no, yo quiero liberarte. Sí, este era un proceso que iba por otro lado, ¿no? Entonces, pero luego fueron amando también Hamlet. Entonces, por eso es que hay se conocían varios de ellos y ellas. Y eso fue más fácil. Hola Chela, soy Cecilia Botter, actriz peruana también, que Cecilia. lleva 15 años por aquí.
Y nada, lo mío es más un agradecimiento. Me ha emocionado mucho ver el cartel ahí en el teatro con tu nombre. A propósito, me he encontrado con Rómulo fuera, que ya te verá en Barcelona, me dice. Y qué bonito. Sí. Y que realmente me siento muy, muy emocionada, muy contenta de que estés con nosotros, con este proyecto tan humano y que me genera preguntas, que me voy a casa pues con nuevas preguntas y considerar todo esto que tú estás proponiendo. Gracias. Gracias a ti, Cecilia. Hola, ¿qué tal, Chela? Yo soy peruana, actriz también, que llevo muchos años aquí trabajando en teatro también. Y claro, me trae a tu obra el padre de Álvaro, que es Rolando Toledo, que es muy amigo, y me dice, tienes que verla, por favor, y vine hace 2 días. Y la verdad que vinimos como un grupo, pues habían directores, actores que el padre de Álvaro estaba como que quería que la veamos. Me dice, soy muy fan. La he visto como 500 veces. Sí, pero salimos de ahí, claro, ha sido una cosa, o sea, si alguien no la ha visto, es un viaje, es lo que tú contabas, ¿no? No es solo que nosotros estamos como espectadores, sino a través de lo que ellos nos cuentan o a través de su mirada nos terminamos viendo nosotros mismos, ¿no? Y esa incapacidad para conectar con el otro, con el diferente, ¿no? Es brutal el viaje que se puede hacer. Y además mi pregunta va en eso, porque eso es lo que me ha hecho sentir, y yo decía, bueno, que es que está muy bien también montada, ¿no? En la parte técnica yo decía, ¿cómo ha podido hacer? Bueno, el trabajo creativo, que me parece brutal, que habéis hecho de creación conjunta, pero obviamente guiada por ti. Y también esos refuerzos técnicos, ¿no? En la parte visual, en la parte de utilización de las cámaras, en un momento desde abajo, las cámaras directas. Yo decía, ¿está grabado? ¿Están teniendo cámaras en el momento? ¿No? Es un viaje la obra, no es solo me quedo, veo como espectador y qué bonito, qué trabajo, sino que te hace viajar, ¿no? Y quería ver cómo haces también, cómo integras toda esa parte también técnica tuya desde tu mirada de directora puramente, ¿no? Decir, necesito hacer esto, subir la obra por ciertos momentos, meter audiovisual muchísimo, que me parece que te lleva a otro lado, ¿no? Como decía la narradora, esta no es una obra tirilili o algo así. Liri. No, Liri, esto es una obra, y dije, es que es eso, ¿no? Así que bueno, ahí va mi pregunta. Tuvimos la suerte de que todo el equipo de la plaza aceptara tener a los mejores profesionales a servicio de la obra. Mirela Carbone es una mujer que en coreografía admiramos los que la conocemos tantísimo, Lucho Soldevilla. Entonces era poner a las mejores personas y también personas con una sensibilidad particular, ¿no? Yo diría eso, y íbamos viendo, por ejemplo, la necesidad de tener imagen, vino bastante al inicio. Sentíamos que podía ser una herramienta, un buen recurso. Sí, hemos contado con un equipo fantástico, muy comprometido, muy metido en los ensayos también, viendo, participando, colaborando, dando ideas. Los actores y actrices también. Entonces, y para esos profesionales que convocamos, era hermoso ver la importancia que tenía un comentario de uno de los actores y actrices. Entonces, uno de esos comentarios eran tomados muy, muy en cuenta. Eso creo que también... Y antes hablabas de ese aspecto de conexión, ¿no? Yo pocas veces me he sentido tan identificada con un grupo humano. Me he sentido absolutamente, creo que le ha pasado eso a todos mis compañeros, absolutamente libre de ser como soy, con todas mis limitaciones, aceptada y querida tal
¿cuál? Eso es bien emocionante. Entre otras cosas, nunca antes se habían reído de mis chistes. Se ríen de casi todos. Entonces sí, he aprendido mucho. Bueno, aquí. Aquí y aquí, sí. Bueno, muchas gracias por esta mañana. Yo quería preguntarte como dos cosas que se me han quedado rondando en la cabeza. Me ha parecido como muy bonito el principio, antes de meternos en todo el proyecto Hamlet, sino cómo ha sido vuestra trayectoria desde unos momentos tan trágicos desde la historia del país hasta cómo emergisteis y de algo tan pequeño pues conseguir algo tan grande, ¿no? Entonces, tengo curiosidad de cómo desde allí se creó la relación, por ejemplo, con el CDN aquí en España. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esa semilla? Y luego, por otro lado, me ha quedado dando vueltas también al casting que hicisteis, porque, primero, era un casting para gente no neurotípica, así en general. Y eso también, o sea, al principio, escuchar eso también me produce como un poco de rechazo al principio, por lo que tú decías de la utilización, quizás, o sea, de ver ese casting, cómo está gestionado eso. Y luego también me llamaba la atención eso, ¿qué criterios entonces utilizabais para elegir qué actores sí y cuáles no? Y bueno, eso. Es una buena pregunta porque nos la hemos hecho, ¿no? En principio, cuando en ese primer encuentro con Jaime, mi idea era tener solo un actor neurodiverso y el resto iba a ser actores neurotípicos. Y luego pensé que para un primer montaje de estas características era mejor que todos tuvieran síndrome de Down o discapacidad cognitiva. Cristina no tiene síndrome de Down, sino, porque tenía el temor de que un solo actor con discapacidad pudiera ser al final que no consiguiéramos lo que hemos conseguido, esta autonomía en el escenario. Que los actores neurotípicos, con todo el afán de ayudar, terminaran interviniendo demasiado. Entonces dijimos, bueno, eso tiene que pasar también. Sería fantástico ver a Octavio o a Manuel en un elenco diverso, ¿no? Pero en este caso no nos pareció que esto podía funcionar mejor. Y la otra parte de tu pregunta, del cast de los chicos y chicas, mujeres y hombres que pudimos reunir para hacer el casting, que fueron 24, no hubo mucho más. Tratamos de que hubiera la mayor diversidad posible, ¿no? En tipo, en un principio, por ejemplo, decíamos que todos puedan vocalizar y hablar bien. No es el camino. Queremos mostrar la neurodiversidad, entonces hay que acogerlo, ¿no? Y ver cómo nos las ingeniamos todos para encontrar esas otras maneras de representar. Y con respecto a nuestro encuentro con el CDN, está Rox, que de repente puedes responder esa pregunta que tú has estado tan cerca. Bueno, en realidad, Roxana es nuestra directora de gira. Roxana está siempre buscando oportunidades. Buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, no ha sido nada obra mía, ni mucho menos. Yo solo hice una conexión con una persona maravillosa que es Carlota Guibernau, y ella fue en el 2019 a Lima
y pudo ver un work in progress de Hamlet y le encantó. Y de hecho salió de la sala y lo primero que me dijo fue: esta obra tiene que estar en el Centro Dramático Nacional de Madrid. Y yo me quedé como, ¿qué? Como no me esperaba esa reacción de parte de ella, y ha sido como un maravilloso contacto y una maravillosa persona que nos ha acompañado en los últimos meses organizando esta gira, consiguiendo más lugares. De hecho, nos estamos presentando en 7 ciudades por toda España durante un mes. Es la primera vez que nosotros como compañía estamos haciendo una gira tan larga con un equipo neurodiverso, y esa es la historia en realidad. Carlota fue la gran gestora de esto. Carlota, no te veía. Estabas ahí. Y bueno, sí, siempre estamos buscando oportunidades para seguir presentando no solo Hamlet, sino todos los proyectos del Teatro de la Plaza. Y en esta oportunidad es lo que yo siempre le digo a Chela: nunca mi trabajo había sido tan fácil, porque siempre es como lucharle para que te inviten, y a veces si te invitan no te cubren los pasajes, entonces ¿de dónde consigues los fondos? Y a veces hasta terminamos como no pagando lo que corresponde al equipo porque tenemos que cubrir los pasajes, pero en este caso ha sido muy fácil. Hamlet es una obra que se vende sola, de hecho no tengo que hacer mucho. Bueno, Carlota. Y Carlota ha sido... Ha hecho bastante. Sí, Carlota ha sido acá la gran gestora de esto. Eso. ¿Tú, Carlota, quieres agregar algo? No, que siempre digo, estas cosas no es solo una persona, es un equipo, y ha sido una maravilla trabajar con vosotros, seguimos. Y si no hubiera sido por la invitación de Sala de Parto, tampoco hubiéramos podido verla, o sea que... Nada, muchísimas gracias. Es verdad, a mí también me dijo Carlota, me la llevo. Y había visto un work in progress, no era la obra completa. Me reí muchísimo, no, work in progress, entonces eso fue una de las... Hola Chela, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por esta clase magistral y por estar aquí, que hacer teatro en que es muy complicado en cualquier sitio. Yo tengo muchas preguntas, pero te voy a hacer solo 2. La primera es que, viendo como la trayectoria que nos has contado de toda la compañía, hay como un trabajo muy social, y me gustaría saber si has trabajado alguna vez a partir, que creo que sí, sobre todo por el Teatro Invisible, sobre el teatro del oprimido, y si lo tienes muy presente, porque incluso en Hamlet se puede ver todo ese trabajo social. Y mi segunda pregunta es, a nivel personal, ¿qué estigmas has tenido que combatir, más allá de buscar actores que puedan vocalizar? Porque incluso yo, estando aquí escuchándote, cuando nos hablabas, por ejemplo, de cómo han luchado con poder hacerse una autocrítica, yo muchas veces pienso, ay, sí, cómo se enfrentarán a eso la gente con síndrome de Down. Y hay que como que luchar constantemente con la idea de que al final son individuos con una condición, y que cada uno... pues como nosotros, lucharemos contra la frustración, contra la ansiedad de manera muy diferente. La primera pregunta era... Teatro del oprimido. Sí, claro. Lo que puedo decirte es que está en mi corazón. Y lo estudio y me interesa, y por ahí nos acercamos, pero de manera rudimentaria, como podemos, como lo entendemos, lo reinterpretamos, ¿no? Como el caso del Teatro Invisible del Ómnibus, que es fantástico, que no dirigí yo. La verdad es que la Plaza es un equipo extraordinario. Somos pocos, pero absolutamente comprometidos todos. Creemos tanto en el poder transformador del teatro que supera barreras económicas y demás. Fue muy doloroso que la pandemia tuviéramos que reducir personas valiosísimas. Todavía tengo en el corazón esas personas, por suerte ya están todas trabajando en otros lugares y bien, pero nos tuvimos que reducir a la mitad. Sí, es doloroso, pero tu otra pregunta era... Tus estigmas. Mis estigmas... Contra los que has tenido que luchar, sobre todo en el proceso. Porque comentabas al principio como que tú misma en el café te diste cuenta de mis prejuicios. De tus prejuicios. Sí, pensaba que
tenía menos capacidad Jaime de la que tenía. Te cuento una cosa así muy sonsa, ¿no? En esta charla, que ya emocionada, pensando, a mí me empieza a dar como, no es taquicardia, pero se me acelera el corazón cuando pienso en un proyecto que creo que puede aparecer, ¿no? Entonces, viéndolo y conversando, y en esta suerte también de interés, él en un momento me dice, tranquila, Chela, tenemos tiempo. Y luego también le pedí, hacia el final ya de la conversación, le pedí que me pasara algunos contactos para empezar y vi que él abría su celular y hacía algo, y pensé que se estaba distrayendo. Fue unos segundos. Le digo, no, Jaime, de verdad, pásamelos. Ya te los pasé. De eso hubo mucho. Y también te puedo decir una cosa, por ejemplo, que pasa conmigo es que efectivamente yo tengo procesos, me gustan, soy una persona lenta y eso a veces me resulta complicado con otro tipo de proyectos. Entonces, esto es algo que este grupo ha sido fascinante para mí. Hola, primero darte las gracias. Ha sido maravilloso estar acá y escucharte y conocer tu trabajo. Tengo dos preguntas. Primero, tú hablaste de equipo de dirección y me surgió la duda de cuál es la dinámica de ese equipo de dirección. Sí. Y lo otro es que estaba mirando la ficha artística, aparece iluminación, pero no aparece escenografía. Y también me surgió la duda de cuál es tu visión y tu mirada como respecto a la estética en la obra. Eso. En otros proyectos suelo partir del espacio. Yo me formé como pintora y entonces de alguna manera está ahí, y en algún momento quise estudiar arquitectura. Entonces, pero no ha sido el caso de Hamlet. Hamlet era una página abierta. Tenía algunas ideas sueltas antes de llamar al equipo de dirección. Intuía que había conexiones muy interesantes, empezando por el monólogo, ¿no? Esto hubiera sido imposible sin el equipo de dirección que hemos conformado. Somos una familia. Nosotros, por ejemplo, ya cuando teníamos textos, la primera vez que trajimos después de unos 5 meses, trajimos una escena escrita, los actores y actrices no podían creerlo, que ya tenían un texto, ¿no? Lo anterior era como... sí. Y ese trabajo Quiero responder a tu pregunta. Me pierdo, ¿ves? Que la dinámica del equipo de dirección. Bueno. El diálogo, entonces, proceso creativo. Ya cuando teníamos texto y teníamos que trabajar sobre un texto concretamente, aun cuando se siguiera puliendo, había días que nos separábamos y llegaba el elenco, éramos 3, a veces 4 directores, directoras, y nos dividíamos, teníamos una sala de ensayo bastante cómoda, y nos dividíamos para ensayar una escena o la otra. Todo ha sido muy, muy fácil, no hemos tenido un solo desencuentro, no me preguntes por qué. Era siempre todo muy colegiado, muy las decisiones tomadas en grupo, esas cosas que pasan, ¿no? Porque no siempre sucede así. Podíamos haber tenido distintos enfoques. Es cierto que traje una propuesta que ya estaba más o menos armada, ¿no? Me refiero no armada, no había texto, no había nada.
el equipo de dirección ha estado desde el primer día de ensayo, pero sí una propuesta que, aun cuando parezca gaseosa, ya tenía a 8 actores con síndrome de Down, 7, una actriz con discapacidad cognitiva, teníamos Hamlet, conocía muy bien la obra, entonces ya tenía fragmentos que había sacado y que tenía, y ya esa propuesta estaba. Entonces, por suerte, mis compañeras se integraron y les fascinó la idea. Entonces, todo fue fácil y sus aportes están ahí y tanto. Gracias. Hola, Chela. Sí, hace calor, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Y mi pregunta va dirigida a ahondar en la seguridad de los actores y las actrices del elenco. Porque yo como actriz me pongo en su situación, me ha llamado mucho la atención eso que has dicho de que al principio de la obra, aún no la he visto, la quiero ver mañana, se presentan y dicen, por ejemplo, yo tartamudeo, yo me quedo en blanco, siendo características que a los actores la seguridad es como nuestro bloqueo principal, siempre tenemos que ser seguros, tenemos que tener autonomía. ¿Cómo ha sido trabajar eso con este elenco? ¿Cómo reforzarlo? El poder decirlo les dio seguridad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la tartamudez realmente pronunciada de Octavio y de Diana, pero esto es auténtico, no es me fascina. Entonces ellos saben también que eso no es un conflicto, que no es un problema y que hay una lucha por encontrar la palabra que me parece profundamente, emocionante, conmovedora. Y en nuestra relación han podido percibir eso. Y eso se ha contagiado porque es así, eso me pasa, podría no pasar. Más bien cuando nos enfrentamos a ese público amigo y veía que estaba, por ejemplo, tenía una amiga que le hacía así en el brazo a su compañera de butaca, cuando se quedaban o en blanco, decía, no a todos le pasa como a mí, que me fascina. Y yo soy consciente de que todavía, a pesar de que lo dicen, hay. Pero creo que no es algo que ellos y ellas lamenten. En ese sentido están empoderados. Quizá hay otros aspectos que no hemos cuidado tanto. Aquí, por ejemplo, llegamos y es que hay una cantidad de seguridad física, ¿no? De cuidados tremendos en el CDN que hemos tomado nota, porque sí creo que hay que incorporar muchas de las cosas que pasan acá, que excelentes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por quedarse.